Ya. Bueno, muy buenos días, compañero. Vamos a dar inicio a la clase. La clase que vamos a ver hoy día es la estructura cuneiforme al alfabeto latino. Vamos a ver todo lo relacionado con la evolución de la escritura, ¿ya? Pero primero vamos a comenzar con la lección de la clase anterior. A ver, compañero Lenin, si por favor me ayuda con una pequeña lección, ¿ya? En la clase anterior de la lección es del examen de dar cada 2 meses el examen. ¿Ya? ¿Qué más? Deben ser puntuales, entrar a clases. ¿Ya? Debemos sacar ideas positivas del libro de Sangre sin cadenas, sacar al personaje. ¿Ya? ¿Qué compromisos fueron los que nos pusimos para la clase? Talleres en clases, portafolios, ser puntuales, lecciones, exámenes. Ya, ¿qué nomás mandamos de deberes? Mandamos a hacer las carátulas, Ya, a leer, a ya, sacar el resumen de la qué, clase anterior. ¿qué mandamos a leer? Mandamos de leer de las 3000 lenguas que se hablan actualmente en Ecuador, Ya, ¿qué nos decía esa página, la página 11 de la lectura que les envié? de las 3000 lenguas La, que se hablan actualmente en Ecuador, apenas unas 100 escrituras. Su media fue que creó su primera lengua en el año 3200 antes de Cristo. Su escritura era pictogramas. ya. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de esa lectura? De que ellos fueron los primeros que crearon y hicieron pictogramas, dibujos. Ya, y era su forma de comunicarse, ¿verdad? Sí. Ya, a ver. Vamos a ir revisando cómo quedaron esas carátulas, ¿ya? Ya, está muy bien, Lenny. Ya, ¿ya tiene sus hojitas a la mano? Sí. Vamos a ver cómo me han hecho. Ya, ya, mi amor. Está muy bien la carátula. Me gusta, está súper bonita. Pero aquí tenemos una pequeña confusión. La unidad educativa PCI Oxford es netamente para el colegio a distancia, pero las personas adultas mayores. Ya, la unidad educativa de Oxford Garden School, modalidad a distancia, es en la que ahorita usted se encuentra. ¿Ya? Sí, Ya, licenciada. ya. Le voy a Puedo enviar volver a repetir. el número completo el nombre completo al grupito, ¿ya? Ya, No vamos a repetir la carátula, vamos a dejar esa misma carátula. No quiero que arranquemos hojitas del cuaderno porque sí nos van a hacer falta. ya, Ya, ahorita les mandé el nombrecito completo de nuestra institución. ya. Ya, a ver, ya mi amor. Prepárate un cuadernito, las hojitas de trabajo y ya regreso, ¿ya? Dame unos 5 minutitos.
Perdón, mi vida. Lo que pasa es que tuvimos un apuro en la escuelita. A ver, ahora sí. Ya. Demos inicio a la clase. Vamos a comenzar primero con un pequeño video, ¿ya? Dependiendo de lo que nos va diciendo el video, vamos a ir avanzando con nuestro material de trabajo. Ya. Licenciada, primero hago en borrador y a qué cuaderno luego debo pasar. Lo que... De ahí hemos de ir desarrollando. En materia no vamos a realizarlo porque vamos a ir ocupando todas las hojitas de trabajo que yo les voy subiendo a la plataforma. Ya, Ya, por eso netamente sus dos cuadernitos van a ser para trabajos en clase y para deberes, nada más. listo. De ahí en otro cuadernito tranquilamente para llevar nuestros apuntes, alguna duda, está bien. O podemos llevarla en hojitas a cuadro, no hay ningún problema. Y eso vamos a ir archivando en nuestro portafolio, sí. ¿Ya? Ya. A ver, vamos a fijarnos en este señor del video, ¿ya? ¿Sí se está proyectando? Sí, Ya. ¿está hablando ese señor o qué? Ya, el señor estaba hablando. Ya, Mm, en sus dos gestos, él aplicó dos formas de comunicación. ¿Cuál fue la primera? La que estaba por medio del teléfono, una sí, comunicación verbal. Y otra, cuando corrió a escribir en qué? En su cuadernito, sí, la ¿ya? carta. Entonces, mencionamos que la comunicación nos abre varias puertas. Estas pueden ser de manera verbal o pueden ser de manera escrita, ¿ya? Ya, Pero en la antigüedad, ¿qué fue lo que pasaba cuando recién se procedió al origen de la escritura? ¿Por qué nació la escritura? La escritura nació por necesidades. ¿Necesidades qué? De registrar ideas. sí, Ya, la mamá le llamó al señor que estábamos viendo en el video, ¿verdad? sí, Y le dijo una dirección. ¿Qué pasaba si el señor no anotaba la dirección? Se exacto. puede olvidar, ¿verdad? Sí, Entonces, nuestra parte de anotar es algo indispensable en nuestra vida cotidiana. Y es lo que en la antigüedad hacían. Necesitaban la escritura para qué? Para anotar el tiempo actual, para anotar la producción, para anotar el ambiente social en que se desarrollaban en esos tiempos. ya, no. Como ¿Ya? es, la mamá pedía que anotaba y anotaba que no más debemos comprar en la tienda. Exacto. Entonces, la escritura es algo indispensable, pero la escritura tiene una evolución. La escritura no es como ahorita la conocemos. La escritura tuvo un proceso de evolución. Ya, Ya.
aquí nos menciona, la escritura es un conjunto de eventos pasados, la historia es un conjunto de eventos pasados, que comienza ¿por qué? Por la escritura y la historia humana, ¿ya? Pero la escritura nos dio ese paso para nosotros ir relacionando e ir conociendo nuestra historia. Ya, desde ahí vamos notando la importancia de la escritura. Si es que ahorita los arqueólogos no encontraran un papel escrito, no encontraran una figura de comunicación, no supiéramos qué fue lo que pasó en la antigüedad, ¿verdad? Entonces Ujú. sabemos que la escritura es algo indispensable, es un medio de comunicación muy importante. Sí, Ya, a ver, ahora sí, vamos a nuestras hojitas de trabajo, ¿ya? Nos vamos a ir a nuestra página 11, que fue lo que les mandé a revisar. ya aquí tengo. ¿Qué nos menciona aquí? De las 3.000 lenguas que se hablan actualmente en el mundo, apenas unas 100 poseen escritura. ¿Ya? Por eso es que todavía se nos hace muy complicado identificar algunos escritos que existen o identificar algunas culturas que ahorita existen en la actualidad y aún siguen apareciendo. Ya. Ya sea mediante un sistema alfabético, los símbolos gráficos representan fonemas o un sistema ideográfico. Es decir, ¿qué hacía la comunicación en la antigüedad? Se comunicaban ¿por qué? Por medio de símbolos. ¿Ya? Y estos símbolos podían ser de distintas formas dependiendo la cultura. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que al principio la cultura era por base de Símbolos. símbolos, exacto. Estos símbolos nos permitían ¿qué? Nos permitían comunicarnos. Ellos Eso, dibujaban. exacto, ellos dibujaban para comunicarse. Ya, los símbolos nos permitían una comunicación en esos tiempos. Por eso es que en la actualidad vemos algunas figuras o fonemas que se les conoce de la antigüedad, que actualmente va tratando de traducir a nuestro lenguaje actual. ¿Ya? Como podemos ver aquí en nuestra primera imagen, estos son símbolos que a simple vista para mí no transmiten una comunicación, pero en los tiempos antiguos permitían entender o canalizar alguna idea que ellos pretendían expresar a quién, a la sociedad en la cual ellos se desenvolvían. Ya. Sí, hasta ahí estamos claros. Ellos se inventaron para ahí comunicarse, para ahí desarrollar la escritura, como ya tenemos ahorita nuestra propia escritura. Exacto. Ellos utilizaban los símbolos para su comunicación. ¿Ya? A ver, ahora sí Ya. sigamos. Se sabe que los principales signos escritos tenían como objeto llevar contabilidad de productos. ¿Cómo surge la escritura? Surge como una necesidad, ¿ya? Entonces decimos que la escritura nos permitía comunicarnos y surge como una necesidad. ¿Necesidad de qué? De una comunicación, ya sea social o de producción. ¿Por qué de producción? Porque la escritura les permitía a ellos llevar un registro. ¿Un registro de qué? De la cantidad de productos que poseen, de la cantidad de animales, conocer su población, que en ese tiempo se Ya. andaba por tribus o a veces cuando eran sedentarios o nómadas, dependiendo de la época. ¿Ya? ¿Cómo? Sí, estamos hasta ahí claros. Ahí no le entendí bien, licenciada. Ya. No le entendí. Ya, mencionamos que la escritura surge de una necesidad de comunicarse, ya sea esta de un ámbito social o de un ámbito de producción. ¿Por qué de producción? Porque ellos necesitaban conocer cuánto tienen de sembrío,
cuántos animalitos tienen y hasta cuánta población ellos poseen. Ellos contaban cuánta gente hay, cuántos animales hay, todo contaban Exacto. para, para Ellos, poder dibujar. Ok, exacto. Digámoslo así, su forma de contabilizar era dibujar cada uno de los aspectos que vemos ahí. Podemos decir que cada uno de estos palitos que podemos divisar aquí en esta partecita, sí, déjame ver si le puedo poner un estilo transparente. No, no me permite. Pero en esta partecita donde estamos subrayando con ese botoncito morado, podemos sí. decir que era una forma de ellos de representar. Ya, esto nos puede decir cuánta población había, esto nos puede decir cuántos animalitos había, esto cuánta producción tenían. Ya era su forma de Hablar. escribir, su forma de comunicarse, de decir, ah, mira, esto es lo que dice mi tribu que tengo. Y la otra tribu, ah, no, o digamos, a ver circunstancias, desapareció alguien de la tribu. Ellos podían tener en cuenta. ¿Por medio de qué? Por medio de su escrito para contabilizar los sucesos, los productos o también comunicarse ya las leyes que en ellos se ponían. Por ejemplo, estos son jeroglíficos más reales, ya los que vemos aquí en la imagen cafecita. Estas Ya, evolucionan a las que vemos aquí en la imagen de blanco. ¿Ya? Como que van perfeccionando a medida que ellos van evolucionando. sí, ¿Ya? Y aquí tenemos una representación en la parte de abajo como un ejemplo. Nosotros vemos a un sol. Ellos pintaban antes soles. Esos soles podían representar el sol o podían representar para ellos un día. Era su forma de comunicación. mm, Ya, o podían dibujar un piecito y ellos podían mencionar que están caminando o que es una parte del cuerpo. ah, Ya, entonces, ellos se expresaban por medio de qué? Por medio de gráficos, porque aún no conocían, no se podían mm, comunicar. Desde ni aquí así va no podían hablar. evolucionando. Exacto, desde aquí vamos evolucionando. Con cada una de estas figuras va evolucionando la escritura. Ya, Ya, ¿y qué fue lo principal de ellos aquí, que era su medio de comunicación? Ya, podemos decir también que en Sudamérica fue donde se identificó los, digamos, lo más antiguo en la escritura, donde se pudo identificar que dio su origen. Ya, pero ¿por medio de qué? Por medio de pues, estos símbolos. Ya, entonces como ya leímos un poco de lo que era el origen de la escritura, ya tenemos más o menos el conocimiento de cómo fue que Sumérica fue evolucionando con la escritura, ¿verdad? sí, Ya. Entonces, ¿qué pasa después de que ellos siguen evolucionando? Vamos a los ideogramas y al alfabeto. Ya, aquí ellos solo saben qué, dibujar para comunicarse, pero a medida que ellos van evolucionando, asoma ya una ideografía del alfabeto, es decir, se va traduciendo. Estas figuras tienen ya una vocal y por medio de esto ellos ya iban formando que iban formando familia de sílabas y la familia de sílabas le permitía formar ya palabras. ya, ¿Ya? Esta escritura se les relaciona ya más a lo que es a la cultura egipcia, porque ellos ya dejan grabados escritos en su pared mencionando ya una historia, ¿ya? O a su vez, acá podemos ver igual figuras que representan ¿qué? Ya un número. Ya no son solo figuras de algún animalito o de alguna fruta. Ya son algo.
contable, algo que ya se puede contabilizar, algo que ya podemos ir sumando y restando. ¿Ya? Entonces ahí han de dibujar algún animal y han de poner algún número de esos Eso, ahí ideográficos. nosotros ya vamos a poder ir formando, ya vamos contando nuestra historia. Al momento que aparece ya la simbología, ya los ideogramas nos dan paso al alfabeto, ya se puede ir identificando una historia, porque nuestros Ya, antiguos ya van escribiendo dichos sucesos. ¿Ya? Vamos a la ya, página 11, Elena. ya que tengo. Ya, vamos a leer el primer párrafo. ¿Me ayudas leyendo, por favor? Ya. Un poco de la historia antigua. De las 3.000 lenguas que se hablan actualmente en el mundo, apenas unas 100 poseen escrituras, ya sea mediante un sistema alfabético. Los símbolos gráficos representan fonemas o un sistema ideográfico. Los símbolos representan ideas, no fonemas aislados. Esto se debe a que la escritura surge en una sociedad como respuesta a una necesidad de registro de las ideas. Cuando se representan unas condiciones históricas determinadas por el tipo de organización social y productiva, en que la oralidad y la memoria ya no son suficientes. Se sabe que los primeros signos escritos tenían como objetivo llevar la contabilidad de la producción, difundir y conservar edictos y leyes, mantener vivo el recuerdo de personajes importantes o realizar prácticas adivinatorias o mágicas. Ya, ya, mi amor. Ahora vamos a la página 11, ¿ya? Ya estamos en la 11. Perdón, a la 12. Ah, ya. A ver, listo. Eso. Ya, entonces ya reforzamos que nuestra primera escritura fue en base de símbolos porque tenía un objeto, ya plantarse leyes, porque ya solo la memoria ya no era suficiente. ¿Sí? Ya, Entonces de esto surge ¿qué? Surge ya los ideogramas y pasan a ser ¿qué? A formar un alfabeto. Y este alfabeto, como mencioné anteriormente, nos permitía ya crear sílabas y esas sílabas ya formar familias de palabras que nos ayudaban ya a formular unas oraciones y de estas oraciones ya realizar párrafos. Y estos párrafos ya permitían contar historias o formular leyes o establecer ya lo que es el origen de la suma y la resta. ya, Ya. Entonces, la escritura surge en diversos lugares y épocas y con formas distintas, signos couniformes, mesopotámicos, jeroglíficos egipcios, ideogramas chinos, glifos aztecas, mayas, entre otros. Es decir, ¿qué pasó? La escritura fue evolucionando, no solo en un país, no solo en una nación, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se vio una necesidad. ya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo les digo? Ellos fueron evolucionando. Exacto. La escritura Cada- evolucionó. ¿A qué evolucionó? Al alfabeto. Sí, les digo, ¿Ya? evolucionó. Entonces, la escritura evolucionó ¿a qué? Al alfabeto como lo conocemos actualmente y lo que ahorita llamamos escritura. En esa Ya, época han de haber sido buenos dibujando o solo así. exacto. Eran buenos dibujando porque era su medio de comunicación. Ya, Ya. A ver, vamos a leer el segundo párrafo de la página 11. 12 Sí, de la 12, mi amor, porfa. de los diagramas alfabéticos. Sí, el alfabeto que conocemos. Ya. La escritura surgió en diversos lugares y épocas y como formas diversas. Signos cuneiformes mesopotámicos, jeroglíficos egipcios, ideogramas Jeroglíficos chinos, egipcios. ideogramas chinos, glifos
aztecas y mayas, entre otros. El alfabeto, por lo tanto, es una de las muchas formas posibles de escritura. Algunos sistemas mantienen hasta el día de hoy como escritura ideográfica. El alfabeto que conocemos y utilizamos en la antigüedad para escribir la mayoría de las lenguas europeas parece tener un origen único, según los datos históricos y arqueológicos. Surgió en una región de habla semítica, donde se asientan los actuales Siria, Palestina, Líbano, Jordania e Israel. Ya, mi amor, hasta ahí. Ya, primero, de estos dos párrafos, ¿qué palabras no entendemos? A ver, cuneiforme, Ya, los cuneiformes, jeroglíficos, jeroglíficos, lo que es jeroglíficos, ya. De aquí vamos a ir sacando, ¿qué cosa? El glosario. el significado, Eso, de aquí vamos a ir a consultar qué es cada una de estas palabras. ya. Ya, y ya tenemos nuestra tarea para la siguiente clase. ¿Qué vamos Entonces, a realizar? Nuestro primer glosario. ¿cuántos? Las palabras que no se entienda, Milenin, de lo que esté en esa lectura. Las que usted considere. Ya, y debo eso hacer en el cuaderno de deberes. Exactamente, eso vamos a hacer en nuestro cuaderno de deberes. Ya. Ya. A ver, esta historia comienza hace aproximadamente 3.500 años. Existían dos sistemas predominantes de la escritura. ¿Cuál era el primer sistema? El río Acario, que utilizaban los pueblos mesopotámicos, y el egipcio. Estas dos formas de escritura se dividían en ¿qué? En los jeroglíficos y en la hierática Ya. egipcia. ¿Ya? Aquí donde nos transmite la escritura. La escritura de lo que era de manera global nos lleva a qué lugar en específico. A los países ubicados en dónde? Dentro del sector egipcio. A ellos se los considera una de las mejores culturas al momento de la escritura. Se los considera como los primeros que implantaron el alfabeto, ya que tenían dos formas de comunicación. Mm, ¿cuáles ¿Ya? son? Como podemos ver en nuestras imágenes, tenían dos formas. ¿Cuáles Mm, eran estas formas? Los jeroglíficos y la hierática. ya, entonces en la antigüedad no podían hablar, solo dibujaban. No, sí podían hablar. Entonces, Tenían su forma de comunicación hablante. Pero ¿cómo surge la necesidad de la escritura? Digamos, yo digo, Lenin, necesito que usted se vaya a la otra comunidad que usted se demora en llegar 3 días caminando en esos tiempos, digamos la más cerca, porque se menciona que se duraba de 1 a 2 meses caminando. ¿Ya? Entonces yo digo, Lenin, necesito que vaya y le diga al señor de la tribu que necesito que me venda 50 litros de leche, que me venda 4 vacas, que necesito que me mande 10 obreros, que me ayude con 15 quintales de arroz, 15 de azúcar, en fin, si quiero unos pero 15 ítems. Pero ¿qué quizás pasa? llegaríamos olvidando. Exacto, no nos olvidamos. Yo ya llego después de mis 2 meses al lugar que me enviaron, pero no me acuerdo. Me acordaré, sí, algunas cosas, pero no me acuerdo todo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ah, se dieron cuenta que solo la mente y el habla no servían. ¿Qué nos enfocamos en qué? En la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura me permitía, no, a ver,
que dijo que quiere 15 vacas, que quiere 15 quintales de arroz, que quiere 10 peones, que quiere tal, tal. Pasaron mis 2 meses, yo voy con mi escrito y le digo al señor de la tribu, mi jefe me dice que necesita esto, 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 esto. Llegué Ya, con el recado original, no me olvidé nada y ¿qué? Me respalda mi escritura. Esa fue nuestra necesidad. O a su vez, al momento que, digamos, ya sembraban nuestros antiguos aborígenes, sembraban cuadras de maíz, suponiendo, porque existen muchos productos que ellos sembraban, cosechaban, pero no sabía qué cantidad de cosecha tengo. Entonces, ¿qué les impulsó a ellos? A contar. Ah, ya, yo voy contando. Ya, tengo 150 sacos de maíz. mm, Pero ¿qué pasaba posteriormente? ¿Qué tal si me olvidaba cuántos sacos de maíz tenía? Ah, no, yo sigo pensando que tengo mis 150 sacos de maíz. ya. Pero no sabe cuántos son, cuánto es 100 sacos, no sabe cómo contar. Exacto. ¿Qué pasaba? Me iba olvidando lo que sucedía. Entonces por eso hacían estos pictogramas. Exacto. Ahí fue cuando comenzaron ellos a dibujar. Entonces dibujaban sus saquitos de maíz y ellos ya sabían qué representación gráfica significaba la cantidad que ellos tenían. Y de eso que iban evolucionando, su forma de qué, de escritura, porque se dieron cuenta que la comunicación verbal no era suficiente. Ya, Ya, a ver, este alfabeto tenía muchas características especiales. Se utilizaban signos couniformes que representaban alrededor de 28 consonantes, que es el alfabeto como actualmente lo conocemos. ya. Pero a medida que se ha ido haciendo cambios en la evolución ya en la actualidad, se ha ido reduciendo letras o se ha ido aumentando. ¿Ya? Eso gracias a la Academia de la Lengua Española. Pero en esa antigüedad, ellos mencionaban que tenían ¿qué? Que tenían 28 consonantes ya establecidas. ¿Para qué? Para su escritura. Mm. Entonces primero fueron de dibujos, luego a líneas, a gráficos y luego a la escritura. Exacto. Primero, como podemos ver aquí en esta imagen, vemos estos palitos de aquí y de estos palitos de aquí, al lado tenemos que una letra. ¿Esta letra qué transmite? La, Exacto. Entonces me dice, yo cuando vea estos palitos de aquí seguidos, ¿qué voy a decir? Es la letra A. Entonces ya puedo ir formando. Acá tengo la A, entonces acá tengo la B, acá tengo la G. Ya voy ya. formando palabras. Entonces ellos ya ¿Cuál? iban pintando esto que para ellos era su escritura y ya iban formando sus primeras palabras. Y de ahí ya iban contando su historia en base a qué? En base a las figuras que ya tenían un significado alfabético. Ya. Es decir, por ejemplo, para mí ahorita, yo sé que la A Ya, es esta, ¿verdad? Sí se ve, Lenin. sí, Ya. Esta es sí, la sí A se para ve. mí ahorita. Es- Ya, nosotros conocemos que esta es la A. Pero en los tiempos antiguos, digamos, para mí la A era este signo. Lenin, mi amor, ¿me escuchas? Bueno, vamos a cerrar la clase porque ya se nos acaba el tiempo y vamos a volver a ingresar, ¿ya?